Volvimos, amigos, estamos en vivo y en directo hoy como cada mañana. En el bloque anterior compartíamos algunos de los temas a desarrollar hoy, pues ya estamos listos para iniciar con nuestra primera entrevista. Hoy en nuestro segmento médico nos acompaña la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Mi querida doctora, ¿cómo está? Bienvenida, feliz jueves. Buenos días, muchas gracias. Igualmente feliz jueves para ti, para este programa y para todo tu público. Gracias, doctora, por acompañarnos. Hoy con un tema muy interesante. Desde ya invitamos a todo nuestro público, quienes quieran participar de manera activa de este segmento médico. Recuerden enviarnos sus dudas, sus consultas de manera escrita a través de un mensaje WhatsApp a nuestra línea 913-162653. Ahí estaremos muy atentos pues a todas sus consultas y las haremos llegar aquí a la doctora Gina para poder dar respuesta a estas. Hoy vamos a hablar acerca de la desviación del tabique nasal y cómo corregirlo. Pues es importante reconocer los síntomas. ¿Cómo puedo saber o qué señales me van a alertar, doctora, de que puedo estar teniendo desviación del tabique nasal? Quisiera hablar algo acerca de la anatomía para que podamos entender de qué se trata cuando hablamos de un tabique desviado. En primer lugar, vamos a encontrar que el tabique nasal o la pirámide nasal, la nariz en general, se encuentra prácticamente labrada en el tercio medio del macizo facial y colinda hacia arriba con la base de cráneo y hacia abajo con el techo de la boca prácticamente, ¿no? Entonces, pienso que es importante que lo tengamos en cuenta para más adelante, para poder explicar por qué también puede haber un tabique desviado que no solamente puede ser traumático. Este tabique nasal va a permitir direccionar el aire a través de ambas fosas nasales y llevarlo hacia las vías respiratorias bajas para que nosotros podamos realizar el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso. Pero cuando existe una dificultad para el ingreso del paso del aire, que puede ser debido, en la mayoría de los casos, esta dificultad para el ingreso del aire es debido a una desviación del tabique nasal. Pueden haber muchas otras causas, como por ejemplo la presencia de tumoraciones, como por ejemplo una hipertrofia de cornetes, una rinitis alérgica, entre otras causas. Pero cuando nosotros hablamos de una desviación de tabique nasal, significa que el tabique no está derecho. Y quisiera hacer también acá un pequeño hincapié. Muchas veces el paciente, cuando va a la consulta, me dice que tiene dificultad respiratoria nasal. Examino la nariz y le digo, usted tiene el tabique desviado, pero me señala la parte del dorso de la pirámide nasal y me dice, doctora, pero yo tengo el tabique derecho. En realidad, esto no es el tabique nasal. El tabique nasal es la pared que está separando ambas fosas nasales y nos permite tener una fosa nasal derecha y una fosa nasal izquierda, cada una de ellas con sus estructuras correspondientes. Perfecto. Cuando nosotros hablamos entonces de un tabique desviado, puede encontrarse desviado en su parte. El tabique está formado por una parte ósea y una parte cartilaginosa. Puede encontrarse dañado o desviado en la parte ósea, en la parte cartilaginosa o en ambas. Entonces hablamos de una desviación ósea, desviación cartilaginosa y una desviación osteocartilaginosa. Lo más importante de todo esto es que cuando nosotros tenemos un tabique desviado, probablemente desde la infancia, desde la niñez, normalizamos la sintomatología porque la asumimos como parte de nuestra vida diaria, cuando realmente lo que no estamos teniendo es una buena calidad de vida y no una buena función respiratoria. No olvidemos que el aire, el ingreso del aire es fundamental para nuestras vidas, para nuestro desarrollo, para nosotros sentirnos también bien con nosotros mismos. Por eso aquel paciente que no respira bien, obviamente no se siente bien. Exacto, ¿no? Entender también las consecuencias que hay de tener una mala respiración, doctora. Claro que sí. Y quisiera mencionarte ahora cuáles son los síntomas de una desviación de tabique nasal. Dentro de ellos tenemos, en primer lugar, el paciente va a tener una insuficiencia respiratoria nasal, o sea, dificultad para el ingreso del aire, porque obviamente el tabique que debiera ser derecho se encuentra curvo, se encuentra inclinado hacia uno de los lados de la fosa nasal y obviamente por ese lado no ingresa el aire. Pero paradójicamente la mayor parte de veces el paciente refiere que la dificultad respiratoria es mayor en el lado contrario a donde se encuentra la desviación. Y esto debido a que también en la nariz tenemos unas estructuras denominadas cornetes.
que son una especie de rollitos, que tienen como función entibiar, humedecer y purificar el aire que nosotros respiramos. Pero si nosotros encontramos que esta fosa es demasiado amplia, ese cornete no está cumpliendo esa función. Entonces, en forma compensatoria crece y ocupa el espacio de la desviación que ha dejado, el espacio que ha dejado la desviación septal. Y entonces el paciente, cuando tiene un proceso gripal o hay una contaminación ambiental, este cornete aumenta más de volumen, se inflama y el paciente refiere que respira muy poco o respira menos por el lado donde se encuentra la parte cóncava de la desviación septal. Otro de los síntomas son una disminución marcada del olfato. El paciente también puede referirnos que tiene secreción mucosa abundante y que siente que tiene secreción, pero que no la puede eliminar, sopla, se suena constantemente, hace el más grande de los esfuerzos, pero no elimina moco. Y eso debido a que obviamente al haber un proceso inflamatorio en un lado hay edema de la mucosa y en el otro lado el tabique está desviado. Entonces el paciente va a tener constantemente esa sensación de tener la nariz ocupada. Puede haber también sangrados abundantes, persistentes, crónicos, porque la parte desviada, el aire choca, entra y lastima la mucosa. Y a veces, sobre todo en los niños, en personas jóvenes, he observado que muchos tienen tendencia a meterse el dedito dentro de la nariz intentando destapar esa fosa nasal. Y entonces lo que consiguen es dañar la mucosa, produce un sangrado y no necesariamente es porque tenga secreción mucosa. Y van formando costritas y esas costritas las desprenden constantemente, entonces el paciente constantemente también presenta sangrado. Otra característica es que el paciente también va a tener más predisposición a tener cuadros de sinusitis, porque obviamente los senos maxilares van a estar con una fosa estrecha, las fosas nasales van a estar estrechas y pueden tapar los ostiums, o sea, los huequitos por donde drenan los senos paranasales, y el paciente va a tener mayor tendencia a tener cuadros de sinusitis frente a un proceso respiratorio. De igual manera, cuadros de otitis, sobre todo esto se presenta en niños pequeños. Nosotros pensaríamos, pero ¿por qué un niño pequeño puede tener un tabique desviado? No nos olvidemos que el tabique, la nariz es la parte más sobresaliente de la cara, y si un niño se encuentra caminando, gateando, obviamente puede caer de carita y se va a producir una desviación del tabique nasal, y a veces pasa desapercibida para los papás. Perfecto, miren, eso es importante, que nosotros no normalicemos, ¿verdad, doctora? A veces estos síntomas pues los normalizamos, creemos que no saben o no saben sonarse la naricita, no tienen esa correcta higiene también, y es por eso que vienen estos problemas, pero podría estar tratándose de una desviación del tabique nasal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, doctora? En realidad el diagnóstico lo hace el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque con toda la sintomatología que hemos mencionado anteriormente y que el paciente la refiere, y que olvidaba mencionar algo muy importante, el paciente de día va a estar cansado sin que haya una causa justificada, porque el paciente se acostó 9 de la noche pero no ha dormido adecuadamente, porque tiene un ronquido muy intenso que puede llegar a cuadros de apnea del sueño, y entonces obviamente este paciente no va a tener una buena calidad de vida, ni durante la noche ni durante el día, porque se siente cansado durante el día y no puede trabajar adecuadamente. ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Te decía que algo muy importante es el examen que va a realizar el médico otorrinolaringólogo, teniendo en cuenta toda la sintomatología que ha indicado el paciente. En primer lugar, vamos a hacer una rinoscopía anterior, que consiste que con el frontoluz y un espéculo nasal, porque el tabique no se ve a simple vista. Entonces necesitamos hacer un examen y podemos determinar que este paciente tiene el tabique desviado, pero obviamente no vamos a llegar a la parte más posterior, porque allí pueden haber crestas y espolones en el tabique nasal y no van a poder ser evaluadas correctamente. Entonces también se puede recurrir a la nasofibroscopía, es decir, que mediante una lente y con un endoscópica y con una pantalla podemos observar todas las estructuras que están dentro de las fosas nasales y determinar o no la presencia de desviaciones de tabique. En cuanto al estudio radiológico, la radiografía de senos paranasales, la radiografía simple de senos paranasales en realidad es un estudio muy útil, pero en realidad no ayuda mucho a determinar el grado o la desviación de un tabique nasal, porque solamente vemos una imagen en un solo plano, por así decirlo, y entonces obviamente las estructuras se superponen y no vamos a poder determinar adecuadamente una desviación septal.
La tomografía. La tomografía diríamos que es el estudio ideal para hacer el diagnóstico de una desviación septal, porque debido a sus cortes axiales, coronales y sagittales en diferentes planos, entonces nosotros vamos a poder observar y vamos a poder ver a qué altura y qué grado de desviación septal tiene el paciente. En realidad es el estudio por excelencia que va a poder determinar las estructuras óseas, no solamente del macizo facial, sino también de la pirámide nasal. Muchos pacientes llegan a la consulta porque obviamente han escuchado que un estudio más sofisticado es la resonancia magnética. Quisiera indicarles que la resonancia magnética no es útil para determinar las estructuras óseas de la pirámide nasal ni para determinar una desviación de tabique nasal. Es más útil para determinar tejidos o lesiones que puedan ver en tejidos blandos, por ejemplo, pólipas nasales, tumoraciones, abscesos inclusive, pero eso es pero no sirve para determinar una desviación del tabique nasal. Perfecto, doctora. Tenemos la primera consulta a través de nuestra línea WhatsApp. Nos dicen: buenos días, doctora. ¿Puede una persona estar con el tabique fracturado más de 43 años que hace dos se ha operado? Gracias. ¿Cómo? Es que no dice, ¿puede una persona estar con el tabique fracturado más de 43 años que hace 2 se ha operado? Entiendo que hace 2 años se ha operado. Sí, obviamente, como hemos dicho ahorita, normalizamos ciertas situaciones. De repente de pequeño se cayó, se golpeó y realmente no es nada de extrañar porque la causa más frecuente y más importante de una desviación de tabique nasal son los traumatismos faciales y dentro de ellos el traumatismo que compromete obviamente la pirámide nasal. Entonces este niño aprendió a convivir con esa dificultad respiratoria nasal. Han pasado los años, obviamente acudió a un médico y el médico le diagnosticó la desviación septal y obviamente corrigió esa desviación septal y me imagino que ahora el paciente debe tener una mejor calidad de vida porque muchas veces esta cirugía de corrección del tabique nasal mejora enormemente el estado general del paciente. Así es, doctora. Vamos con la siguiente consulta. Nos dice: buenos días, doctora. ¿Tener el tabique desviado por muchos años puede perjudicar el sistema auditivo? Definitivamente sí. Habíamos mencionado que una de las causas más frecuentes de cuadros de sinusitis es el tener un tabique desviado y una hipertrofia de cornetes. Pero si yo tengo una hipertrofia de cornetes, un tabique desviado, una inflamación crónica de mis vías respiratorias, no olvidemos que el oído medio se comunica con la parte posterior y superior de la nariz a través de la trompa de Eustaquio. Si esta zona se encuentra infectada o inflamada, naturalmente va a tener mayor predisposición este paciente a tener cuadros de otitis media aguda. Y en los casos de niños pequeños, de 10, 11 años, esto va a condicionar junto a otros factores como la hipertrofia de adenoides, por ejemplo, una rinitis alérgica, va a condicionar que este niño pueda tener otitis media crónica supurativa, es decir, que se perfora la membrana timpánica y vive muchas veces donde no hay mucho nivel asistencial de salud. El niño convive con su perforación y llega ya acá más tarde grande, cuando ya tiene 18, 20, 25 años y se le diagnostica que tiene el tabique desviado y probablemente la causa de que esta otitis media se perpetuó y se volvió crónica, inclusive con una perforación de la membrana timpánica, ha sido en el inicio ha sido una desviación del tabique nasal. Atentos, tenemos que estar atentos a todo lo que sentimos, qué tipo de calidad de vida tenemos también, qué tipo de sueño, cómo respiramos. Vamos con la siguiente consulta. Nos dice: doctora, una consulta, tengo la nariz tapada y dolor de cabeza y muchos mareos. ¿Cuál podría ser la solución? Además tengo sinusitis crónica, ¿podría tener también desviación de tabique? Es lo más probable, pero no solamente podría ser eso, podría ser que el paciente tenga una rinitis alérgica asociada a una hipertrofia de cornetes. Entonces acá hablamos de 3 factores que van a impedir el adecuado ingreso del aire a través de las fosas nasales. Si esto sucede, naturalmente el paciente puede estar muy cansado durante el día, no tiene dolores de cabeza, inclusive como sensación de presión tanto en la región malar como en la región frontal, y naturalmente esto en la mayor parte de los casos también está asociado a una desviación de tabique nasal.
Perfecto, entonces atentos. Qué importante es ir al especialista, hacernos nuestros chequeos. Soy respirador bucal. ¿Podría tener desviación de tabique? Sí, podría ser que tenga desviación de tabique. Muchas causas hay para que pueden condicionar que un paciente sea respirador bucal. Dentro de ellas podemos tener la presencia de tumoraciones en fosas nasales. Hablo de tumoraciones benignas y tumoraciones malignas. La mayor parte de estas benignas son producidas por los pólipos nasales, que solamente son diagnosticadas muchas veces cuando el paciente ya tiene los pólipos, que incluso ya se notan a través de las fosas nasales, pero antes no se da cuenta y realmente un examen podría solucionar y dar un tratamiento adecuado pronto, antes de que el paciente tenga tantas molestias y durante tan largo tiempo. Perfecto, doctora, gracias por la respuesta. Aquí nos preguntan también, en el caso de hipertrofia en los cornetes o adenoides, ¿cuál es la solución si además tengo sinusitis crónica? Ya. En el caso de los adenoides, en primer lugar, el adenoides es un tejido linfoideo de la infancia, es decir, es un tejido en el que las personas a partir de los 12, 13, 14 años en realidad ya no tiene mayor importancia y no afecta fundamentalmente la respiración, pero sí mucho afecta en la infancia, en los niños pequeños, porque en estos niños pequeños el espacio del cavum, donde se encuentra el tejido adenoideo, es pequeño, y si un crecimiento del adenoides va a impedir el ingreso del aire a través de las fosas nasales, y podría ser que este niño no tenga problema de tabique, podría ser que no tenga problema de cornetes, pero sí tiene un importante crecimiento de este tejido adenoideo, y entonces el niño sí es respirador bucal. En el caso de un adulto, adenoides es muy poco probable que tenga, en todo caso tendría que hacerse un examen para valorar y descartar la posibilidad de una tumoración. Lo que sí estoy casi segura que puede tener una desviación del tabique transnasal y una hipertrofia de cornetes. Hipertrofia de cornetes no significa que estos cornetes están, de tanto estar inflamados, de tanto no poder cumplir adecuadamente con su función, porque tienen un espacio muy grande en un lado determinado, pueden hipertrofiarse, es decir, que pueden crecerse. También podemos tener una hipertrofia de cornetes en pacientes que tienen un tabique más o menos central y ambos cornetes están agrandados, están crecidos, pero esto básicamente es debido a procesos alérgicos. Y esto va a determinar que el paciente sea respirador bucal, porque el aire no ingresa, sobre todo en las noches. Entonces amanece muchas veces con un aliento poco agradable, una sequedad de garganta, e inclusive esto favorece la presencia de caries dentales. Porque al dormir con la boca abierta, la saliva, que es un protector natural de nuestras piezas dentarias, no va a estar enjugando constantemente a estas piezas dentarias y entonces hay más posibilidad que los gérmenes que se encuentran en la boca puedan proliferar y aumentar los procesos de caries dentales. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Dice, doctora, mi consulta es la siguiente. Yo me operé 2 veces y aún así sigo roncando y se me cierran mucho las fosas nasales. Milagros Molina de Moquegua nos escribe. Quisiera explicar algo. La roncopatía en realidad es todo un tema. No es la única causa de roncar el tener un tabique desviado o el tener unos cornetes grandes. Hay muchísimas causas, dentro de las que puedo mencionar, ¿no? Un paciente demasiado subido de peso, con cierto grado de obesidad o un paciente obeso. Entonces, obviamente, todas las estructuras que están en la cavidad abdominal van a subir hacia arriba y van a hacer que la respiración sea mucho más dificultosa para vencer esta presión abdominal. 1. 2. También los tejidos de la faringe, de la región de la cavidad oral, están embebidos en tejido graso y obviamente cuando el paciente duerme y se relaja van a vibrar y van a producir más ronquido y el paciente también va a hacer mucho más esfuerzo para poder vencer esa resistencia que está implicando este exceso de grasa que tiene en la región de la faringe. Entonces realiza una inspiración muy profunda y eso produce muchas veces el ronquido. Igual manera, lengua demasiado grande, que cuando duerme el paciente la lengua va hacia atrás y va a vibrar y produce ronquido. Asimismo, redundancia del paladar blando, úvula demasiado larga, entre otras causas son las más frecuentes que pueden producir ronquido, o sea que no solamente el ronquido va a ser producido por una desviación de tabique nasal y una hipertrofia de cornetes. Perfecto, doctora.
Vamos con la siguiente consulta. Dice, buen día, tengo 20 años, amanezco todos los días con secreción en la nariz. No sé si es porque tengo los cornetes inflamados. ¿Es necesario operarme? Nos escribe Aarón desde Yanaguara. Primero tendríamos que hacer el estudio correspondiente para determinar qué es lo que está generando esa excesiva producción de secreción mucosa. Podría ser que tenga una hipertrofia de cornetes acompañado de una rinitis alérgica. Si es que el paciente no puede respirar, lo aconsejable es disminuir el tamaño de esos cornetes, no cortarlos completamente, no sacarlos, como en alguna época se realizaba la extirpación casi completa de los cornetes, y entonces el paciente posteriormente se sentía muy incómodo porque el aire entraba demasiado frío, demasiado seco, y no sentía muchas veces la sensación del ingreso del aire, porque en los cornetes tenemos ciertos sensores que avisan al cerebro el ingreso del aire a través de las fosas nasales y nos da esa sensación de bienestar. Entonces lo que hay que hacer es disminuir el tamaño de esos cornetes. Naturalmente, previamente se tiene que hacer un estudio para poder determinar si es que realmente es una hipertrofia de cornetes o existen otros factores que estén determinando que el paciente tenga esa dificultad respiratoria nasal. Perfecto, doctora. Vamos con la siguiente consulta. Dice, buenos días. Si una persona se operó por desviación de tabique, ¿puede volver a presentarse los mismos problemas y se tiene que volver a operar? Nos dice Martín desde José Luis Bustamante Rivera. Naturalmente, si recibió un nuevo traumatismo, tendrá que volver a operarse, porque a veces los pacientes dicen, yo ya me operé del tabique, me enderezaron el tabique, pero juega fútbol, hace deportes de contacto y obviamente va a tener probablemente una nueva desviación de tabique nasal. Podríamos asumir eso, ¿no? Si tiene nuevamente una dificultad respiratoria nasal, o hacer un descarte, hacer un estudio. No necesariamente toda dificultad respiratoria nasal es porque tenemos el tabique desviado, pueden haber otras causas, y no lo asumamos como que ya tengo el tabique desviado y solo eso, no. Es necesario hacer un estudio correspondiente, descartar y vivir tranquilos, sabiendo que realmente lo que tengo es solucionable o no solucionable, en cierto modo, ¿no? Así es. La siguiente consulta dice, buen día, hace muchos años me dijeron que tengo el tabique desviado. No siento que me afecte, pero a un lado ventila más que el otro. ¿Necesito operación? Nos escribe León desde Lima. La cirugía de tabique, quisiera mencionar, es una cirugía electiva. ¿Qué significa esto? Que no es que si el paciente no se opera, va a morirse. Por ejemplo, un paciente que tiene apendicitis tiene que operarse sí o sí. Un paciente que tiene un problema de vesícula, cálculos en la vesícula, o que tiene algún problema en el cerebro, necesariamente tiene que operarse, porque de lo contrario va a comprometer su vida. En la cirugía de tabique el paciente refiere los síntomas, evalúa los síntomas, él pide consulta con el otorrinolaringólogo para que le explique y si es que realmente su tabique es lo suficientemente desviado para comprometer esa ventilación o existen otros factores que pueden estar determinando esa mala función respiratoria. Perfecto. Vamos con la siguiente consulta. Nos escribe Carola desde José Luis Bustamante Rivero. Dice, doctora, todas las noches se me tapa la nariz y no puedo respirar. Eso me obliga a respirar por la boca. Me han diagnosticado cornetes grandes. Ningún medicamento me ayuda. ¿Qué puedo hacer? Lo más probable es que tengamos que hacer una disminución del tamaño de los cornetes. Mucho se ha utilizado, obviamente, la cirugía en la que cortábamos los cornetes. Lo mejor, lo ideal en estos momentos es hacer la turbinoplastía, que consiste en hacer una incisión en la parte inferior del cornete, si es que este cornete está constituido por mucho hueso, y se saca un pedacito del hueso y se cierra la mucosa, y entonces el paciente va a tener mejora en su función respiratoria. Pero si vemos que es un cornete que tiene mucho tejido inflamatorio, la mucosa está redundante, demasiado grande, y esto está produciendo una gran cantidad de moco y una gran dificultad respiratoria, lo ideal es el uso de la radiofrecuencia, disminuir el tamaño del cornete con radiofrecuencia sin necesidad de cortarlo. Y esto también ha disminuido mucho el sangrado que presentaban los pacientes que eran operados de cornetes y la incomodidad del taponaje nasal tan intenso, tan potente que colocábamos, porque ahora obviamente el sangrado es mucho menor.
Vamos con la siguiente consulta. Dice, doctora, un niño de 8 años fue diagnosticado con adenoides. Sufre de no poder respirar y respira por la boca. Anda con mucha ronquera. ¿Qué podemos hacer? En realidad, si es que ya le han diagnosticado la hipertrofia adenoidea y esta es de 3er grado o 4º grado, sí o sí debe ser sometido a cirugía. Una adenoidectomía, que también hoy en día, antes se hacía la adenoidectomía a ciegas. Hoy en día la hacemos con la ayuda de un endoscopio, que lo introducimos a través de las fosas nasales y mediante visión en una pantalla podemos sacar la cantidad de tejido necesario para que el paciente mejore su función respiratoria. En algunas otras oportunidades antes, cuando se hacía ciegas, se sacaba y podíamos raspar la mucosa en la región prevertebral y entonces esto podría condicionar un sangrado muy intenso. Bajo esta adenoidectomía, bajo visión endoscópica, realmente reviste mucha seguridad. Perfecto, doctora, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Se han quedado por ahí algunas consultitas también en el aire, pero para todas las personas que quieran tener contacto profesional con usted, doctora, hagamos la invitación. ¿Dónde podemos contactarla? En la avenida Bolognesi, 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional. Excelente, ahí está apareciendo en pantalla también el número para que puedan contactarse. Y vamos con la última consultita que nos llega desde Huarochirí, Lima. Nos escribe Karina, dice, doctora, buenos días, yo tenía el tabique desviado, pero hace un año me operaron, pero todas las noches tengo problemas de respiración, un año estoy como resfriada todos los días, no puedo dormir, ¿qué puedo hacer? Me gustaría saber si a la vez que le hicieron el tabique también hicieron una reducción de los cornetes, o también es probable que la paciente tenga un cuadro, no solamente el tabique desviado, los cornetes grandes, una rinitis alérgica. La rinitis alérgica, como sabemos, yo considero que no se cura. El paciente que es alérgico a la penicilina siempre será alérgico a la penicilina y no debe utilizar penicilina. El paciente que tiene rinitis alérgica no le podemos decir que no respire, porque los agentes que le van a producir la alergia en las mucosas nasales están en el ambiente y entonces el paciente obviamente cada cierto tiempo debe ser controlado y medicado para evitar que de repente los cornetes crezcan más, que haya una sobreproducción de moco y que el paciente naturalmente tenga mejor calidad de vida. Algo que quería mencionar, si me lo permites, es que la cirugía de tabique no es una cirugía que se pueda realizar o que se deba realizar exclusivamente solo del tabique. La cirugía de tabique puede realizarse con una cirugía de los pólipos nasales, o sea, tumoraciones benignas de las fosas nasales, extraerlas y hacer inclusive una etmoidectomía, esto bajo visión endoscópica. También se puede realizar la adenoidectomía en el caso de los niños hasta los 10 años, 11 años, adenoidectomía con cirugía de cornetes y con cirugía de tabique. Obviamente que en un niño hacemos el menor daño posible porque son estructuras que tienen núcleos de crecimiento y que van a permitir el crecimiento adecuado de la pirámide nasal. Perfecto, entonces a tomar en cuenta toda la información. Doctora, recomendaciones finales del tema a nuestro público. Bueno, creo que ya lo hemos dicho anteriormente, pero creo que lo más importante, no normalicemos una mala función respiratoria, porque después de que muchos pacientes, después de que se han operado, no me refiero en el posoperatorio inmediato, porque en el posoperatorio inmediato el paciente respira y dice, respiro maravillosamente. Lo que va a sentir es que después del posoperatorio, al mes, el paciente va a sentir que su calidad de vida ha mejorado enormemente, porque ya el aire está entrando realmente adecuadamente por las fosas nasales, no tiene mucha sequedad de garganta, pero naturalmente puede ir acompañado de una rinitis alérgica y esto debe ser tenido en cuenta. Perfecto, hoy nos acompañó la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Ante cualquier duda, consulta médica, ahí en sus pantallas está el número de contacto también para que puedan agendar sus citas. Doctora, ha sido muy amable, gracias por su compañía. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por las preguntas porque me han permitido llegar a todos ustedes. Gracias, doctora. Un saludo a toda la gente que se ha contactado con nosotros desde Ica, Moquegua, Tacna, Lima, Arequipa, por supuesto. Gracias por participar de manera activa de este espacio. Nos vamos a una pausa comercial. Al volver, más para ustedes aquí en Nuevo Día Magazine. No se muevan.